Amigas, amigos, muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes aquí en La Tienda La Poderosa, en su programa estelar por la seguridad jurídica, que corresponde al día de hoy, sábado 4 de marzo del año 2017. Bueno, amigas y amigos, el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, como siempre, para hablar sobre un tema tan gravitante como es el tema de la educación en nuestro país. Y específicamente la educación universitaria, ¿no? Del lado universitario. Va a estar un rector con nosotros de una prestigiosa universidad. Ya en unos minutos nos ha manifestado que está por llegar. Pero mientras tanto, por supuesto, le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra directora general, la notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos. ¿Cómo está, estimada doctora? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están, radioescuchas? Como ha dicho Ángel, tenemos hoy día a un invitado para tratar el tema de la educación, que es el señor Willy Ramírez, ¿no? Que es PhD, es profesor universitario, tiene varios títulos al respecto, enseña en la Universidad de las Peruanas. No, en la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, rector de la UPSI. Y se presentó también para decano del CAL, ¿no? Esperemos que se presente esta vez nuevamente. Parece que sí, parece que nuevamente va a presentarse a postular al decanato del Colegio de Abogados de Lima. Y mira, justamente hoy día, Ángel, he visto una noticia en El Comercio, mientras esperamos a nuestro invitado, que ya ha llamado diciendo que no tarda en llegar, que ha tenido problemas con el tráfico. Hoy día he leído una noticia en El Comercio que me pareció muy interesante, referente a la educación en Finlandia. Uy, caramba, es una educación de la primera del mundo. Sobre los niños, no hablan de los jóvenes universitarios, sino hablan sobre los niños, de cómo educan a los niños, cómo motivan a los niños, cómo ellos empiezan a aprender realmente, ingresan a la escuela a partir de los 7 años, es lo que dice la nota, que antes no, y que tampoco les enseñan a escribir antes de una determinada edad, porque si no, esto los frustra. Cuando los niños no pueden lograrlo, entonces les genera una frustración que no es recomendable para ellos. Todo esto ha sido expuesto por esta persona a la cual han entrevistado, y me pareció muy interesante la noticia, y que además tampoco estudian demasiadas horas. En cambio acá a los niños desde muy pequeñitos ya están en el nido, ya están queriendo... Han aumentado hasta las 3 de la tarde ahora estudian, ¿no? Claro, ya, es decir, estos niños no tienen descanso, ¿no? Están, digamos, sumamente estresados ya con la escolaridad. Y por último, son los padres, al final, cuando los niños van a casa, les dejan tantas tareas, que son los padres quienes terminan realizando la tarea por los niños, ¿no? Y tienen muchas, les dejan muchas cosas. En alguna oportunidad también he leído a este señor Kiyosaki, que ha escrito un famoso libro, Padre Rico, Padre Pobre, muy amigo de Donald Trump, el actual presidente de los Estados Unidos. Y no sé por qué a mí se me hace que el tal Padre Rico del que habla él en su libro es el padre de Donald Trump. No sé por qué lo relaciono inmediatamente con eso. Y él, por lo del Padre Rico, ¿no? Y él lo que refiere es que en las escuelas no te enseñan lo que debes saber sobre el dinero, no le dan importancia al dinero. Y al final lo que interesan son las notas que tiene una determinada persona, el conocimiento, pero el conocimiento en sí no necesariamente te permite conseguir un trabajo que pueda ser un trabajo rentable. Y todo esto lo expone él en varios de sus libros. Se queja de la educación americana, dice que la educación americana no es buena, ¿no? Que estudian para tener un título, para tener un grado, pero que muchas veces solamente les representa ese título y ese grado, pero no les representa dinero en sí, y que deberían enseñar en las escuelas
a que los niños tengan la importancia de lo que es el dinero, porque al final terminan los jóvenes universitarios que han pagado, y eso le quería preguntar ahora a nuestro invitado, a Willy Ramírez, porque hay muchos estudiantes universitarios que sus padres se quejan porque han pagado gran cantidad de dinero para que ellos estudien en la universidad, luego obtengan una maestría, luego otra maestría, luego un diplomado, al final son los eternos estudiantes, y todo lo que han invertido no lo ven reflejado en el monto que deberían recibir cuando tienen que acceder a un trabajo, y que a veces muchos de ellos ni siquiera acceden a un trabajo. ¿Está ya nuestro invitado especial? Sí. Parece que ya llegó. Parece que ya llegó. Entonces todo esto es importante, ¿no? Importante saber qué está pasando con el tema de la educación, no solamente a nivel del Perú, sino también a nivel del mundo en general, porque esto es algo que sucede en todas partes, porque el que habla y el que escribe sobre este libro es Kiyosaki, como te reitero, en el libro Padre Rico, Padre Pobre y muchos otros libros que he escrito. Adelante, acá tenemos a nuestro invitado especial, a Willy Ramírez, nos están grabando por si acaso. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Estás? Buenas, ¿cómo estamos? Bien, hola. Yo estaba acá adelantando un poco porque había leído algo en el comercio sobre la educación, pero no de la universidad, sino de los... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sino de los niños, de la educación de los niños. No, justamente he venido con... Y justamente ha venido con los niños. Justamente con los niños. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a esta entrevista a Willy Ramírez, abogado, ¿no? Sí, abogado. Willy Ramírez, abogado. Y tú tienes todo el currículum. Sí, a ver, Ángel, por favor, presenta a nuestro invitado doctor especial. Willy Ramírez Chávarri. Les habíamos anunciado ya que es rector de la Universidad Peruana de Ciencias Informáticas, una universidad muy prestigiosa en nuestro país, ¿no? Bueno, es abogado, gerente general, por supuesto, de un buffet de estudios de abogados, WR Abogados, docente de posgrado, es PhD en Business Administration de la Atlantic International University. Bueno, PhD, acá nuestro ingeniero dice, ¿qué es eso? Dice, un sencillo doctor en filosofía de ingeniero. Por eso es PhD, ¿no? Hay que estudiar 8 años por lo menos, hasta donde yo sé. Bueno, docente de la ESAN, también ha sido candidato recientemente, el año pasado, el anteaño pasado, al decanato del Colegio de Abogados de Lima. Bueno, y parece que lo va a volver a hacer. Hoy ha sido director de Economía también del Colegio de Abogados de Lima. En fin, tiene un muy frondoso currículum. Doctor, bienvenido a nuestra programación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Acá me tienen. Bueno, yo quería ante todo iniciar nuestras preguntas, bueno, presentarle a nuestra directora, que ya más o menos también la presenté. Claro. Sí, ya nos conocemos. Sí, ¿no? Como nuestra directora general y jurídica también del programa. La primera pregunta, bueno, obviamente sería, ¿qué es la UPSI, de la cual usted es rector, Universidad Peruana de Ciencias e Informática? Bueno, la UPSI es una joven universidad que fue creada hace 14 años, ese año ya vamos a cumplir 15, pero que viene funcionando hace 13. Y estamos ofertando las carreras en la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Tenemos Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial. En la Facultad de Ciencias Empresariales y Negocios contamos con las carreras de Contabilidad, Auditoría y Finanzas por un lado, Administración y Negocios Internacionales por otro, y Administración en Turismo, Hotelería y Gastronomía. Igualmente contamos con nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en la que estamos ofreciendo la carrera profesional de Derecho. Y también contamos con nuestra escuela de posgrado, en donde estamos ofreciendo la maestría en investigación y docencia universitaria, en gestión estratégica empresarial, gestión tecnológica de la información, maestría en Derecho Civil y Comercial,
maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, y la que más éxito ha tenido en los últimos meses es la maestría en Gestión Pública. Y ahí estamos contando con toda la plana docente que es de la Escuela Nacional de Administración Pública, la ENAP, adscrita a la Autoridad del Servicio Civil, que aquí en el Perú se llama Servir, ¿no? Nos están apoyando ahí con los docentes, especialistas en todo lo que es la gestión pública moderna, ¿no? ¿Y quiénes son esos especialistas? Bueno, están liderados por el ingeniero y magíster Miguel Ángel Robles Recabarren Benítez, entre otras personalidades. El ingeniero Robles es el director académico de la Escuela Nacional de Administración Pública y que nos une una vieja amistad, y entonces se le pidió que nos apoyara en el diseño y en la implementación de la maestría, y él, conjuntamente con un equipo de expertos, de profesionales, han diseñado e implementado esta maestría que está teniendo muchísimo éxito en nuestra universidad. ¿Y qué comprende la maestría de gestión pública? ¿Qué materias? El enfoque es de la gestión pública moderna. Ahí tenemos la ética en el servicio público que tanta falta hace hoy en día. Está la gestión estratégica, está también el gobierno electrónico, las nuevas tendencias mundiales en cuanto a la gestión pública, y ahí hay que reconocer que el ingeniero Miguel Ángel Robles Recabarren Benítez acaba de regresar de Corea del Sur de hacer un último curso de especialización en cuanto a la gestión o a la gerencia pública. Eso es lo que le puedo decir grosso modo, y si me hubiesen avisado, no. Eso es lo que yo le decía a la doctora, que nos hubiera gustado que esté 10 minutos, justo le decía a la doctora, ¿no? Sí, porque efectivamente. Nosotros acostumbramos pues coordinar previamente. Obviamente la pregunta puede ser, esta no es por supuesto la interpelación al señor Vizcarra, que son 92 preguntas. En lo absoluto, sino que le decía... sino que le decía que hubiese venido con toda la folletería para dejarles, inclusive. Doctor, yo quería, para redondear la pregunta también de la doctora Clara Carnero Ábalos, ¿qué la hace diferente a la UPSI de las demás universidades? Habida cuenta, pues, que sabemos de que evidentemente existe alguna especie de discriminación interuniversitaria. Vemos a veces algunos avisos en los periódicos que dicen necesitamos abogados, pero de preferencia de tal universidad y de tal. Y eso también, a mi modo de ver, yo tengo dos becas para el exterior, ¿no? Y soy de colegio fiscal de Breña. Y he ganado 2 becas para Europa, para estudiar. Para mí, el estudiante es el que hace su estudio, no la universidad, para mí, y no el colegio, ¿no? Pero ¿qué la hace a la UPSI diferente de sus contemporáneas, si se quiere? Bueno, UPSI es parte de la corporación educativa CESCA, ¿no? Y la gran corporación educativa CESCA, a su vez, es el Instituto CESCA de Lima y el Instituto CESCA en Arequipa. Igualmente tenemos CISEX, que es el Centro de Idiomas, y Computronic, que es el instituto que realiza cursos cortos para computación e informática. Y la universidad el grupo es la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, la cual me han encargado de conducir. ¿Qué es lo que hace diferente? Que somos una universidad con un enfoque tecnológico, ¿no? Estamos yendo hacia el lado de la ciencia y de la tecnología, sobre todo en la informática. Nuestras carreras profesionales tienen un alto contenido de informática, porque estamos convencidos que la informática es el futuro. Estamos viendo a los niños acá al costado que están interconectados, están con un router inalámbrico, porque ellos son nativos digitales. Nosotros, los que hemos nacido el milenio pasado, somos sí, pues el milenio pasado, somos migrantes digitales, ¿no? O sea, claro, nos está costando todavía adaptarnos a este nuevo medio, a este nuevo entorno, pero para los niños es sumamente fácil el manejo de todos los smarts, ¿no? Todos los aparatos smarts. Ahora hay hasta un smartwatch, ¿no? Que es el reloj. Ya que están aquí sus niñitos, ¿no?
y que enfoquen, y también todos nuestros radioescuchas en estos momentos pueden descargar desde sus celulares, ojo, desde su propio celular, la aplicación Google Play. Entren a la aplicación Google Play, ya que ya ingresaron, creo ellos ya, como Radio Latina Perú. Como Radio Latina Perú, e inmediatamente están viendo en vivo y en directo aquí nuestro programa. Nuevamente, desde sus celulares efectúen la aplicación Google Play, se escribe Play, ¿no?, en inglés, como Radio Latina Perú. Ya los niños también saben, ahí está, ya ingresaron ya. Esa es la informática. Sí. Un papá que es rector de la UPSI, que es mejor todavía. Sí, entonces, como le decía, que la ventaja comparativa y la ventaja competitiva vendría a ser el alto contenido de ciencias e informática en todas nuestras carreras. Este año, ya en el segundo semestre del año, vamos a implementar, porque sí la tenemos autorizada pero no está funcionando, nuestra Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, con las especialidades de educación inicial, educación primaria, educación secundaria en lengua y literatura, computación e informática, enseñanza del inglés y educación física, que tanta falta hace. Cuando recién asumió el actual presidente, no sé si hemos sido testigos de los ejercicios y de la gimnasia que se hacía en el patio. ¿No? Fue flor de un día también eso. Porque no, pero eso tiene su explicación. ¿Por qué? Porque Perú es suscriptor de un acuerdo global por medio de la OMS y de la OPS, para que en cualquier organización, sea privada o pública, con más de 50 trabajadores, haya un profesional de la educación física. Claro. En Japón, en Alemania, porque se tiene que prevenir el tema de la obesidad, el sedentarismo, ¿no? Y creo que a la vista salta que nosotros somos bastante sedentarios. Ustedes no, digo por los que hemos venido el día de hoy. Bueno, para redondear, disculpe, doctora, ya de ahí usted, doctora, sigue disculpando a nuestra directora, pidiéndole siempre su venia. Para redondear, ya que estamos en este tema, porque yo también tengo otras preguntas más doctrinarias también. ¿Cuál sería el perfil óptimo de un egresado de la UPSI? Ya. Un profesional acorde con los nuevos tiempos, ¿ya? Porque lo que han olvidado las universidades tradicionales es que en las aulas se está formando al futuro profesional, o sea, no al que egresa hoy día, sino al que va a egresar quizás después de 5, en el caso de derecho de 6 años. Entonces ahí lo que hay que hacer es una visión prospectiva de las cosas y ver cuál es el abogado que nuestro país, en el caso de derecho, ¿no?, nuestro país requiere, que nuestro país necesita de aquí a 6, a 7 o más años, ¿no? Porque si estamos formando abogados todavía con el currículum del siglo o del milenio pasado, creo que no estamos aportando mucho. Y usted ha hablado de tecnología, lo cual me parece un tema muy importante, porque evidentemente la tecnología ya ha sido reconocida mundialmente como un derecho, ¿no? El derecho a la información a través de todo lo que tiene que ver justamente con los temas tecnológicos. Sí, ahí sí me permite, mire, aunque suene paradójico, la única constitución del mundo en donde está establecido el acceso a Internet como derecho fundamental, como derecho constitucional, es la Constitución Bolivariana de Venezuela. Qué interesante, ¿Sí? No sabía eso, ¿sí? Porque claro, acá no está contenido de ninguna manera. No, por eso digo, aunque suene paradójico, sí, porque estamos hablando de Venezuela. Es paradójico, sí, ¿no? Claro, entonces, claro pero no basta con ponerlo en el papel, pues. Porque ellos tienen el papel aguanta todo. La influencia cubana también. No olvidemos, los cubanos sí tienen un avance significativo en educación, pero, reconocido, ¿no? Pero poner al Internet como derecho fundamental, como derecho constitucionalmente consagrado, ya es una responsabilidad muchísimo mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado tiene que brindar las condiciones mínimas para que las personas puedan desplegar o desarrollarse con aquella condición que el Estado tiene que brindar. En este caso es el acceso al Internet. Pero bueno, sabemos cómo anda Venezuela, ¿no? Y ha hablado del gobierno electrónico. Sí. ¿Cómo hemos avanzado con el tema del gobierno electrónico? Bueno, Perú es uno de los líderes en Latinoamérica. Porque somos varios. Se
empezó copiando las cosas, ¿no? Porque acá no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Y muchísimas veces importamos lo que en administración llamaríamos un benchmarking, ¿no? Pero hay que adaptarlo a nuestro entorno, a nuestro panorama, a nuestra realidad. Y hoy ya podríamos decir que contamos con algunos modelos o con unos sistemas propios. Ejemplo, estamos exportando parte de nuestra experiencia en registros públicos. Usted como notaria no me dejará mentir. Estamos exportando a otros países esa tecnología, ese sistema, ese modelo, y el Tribunal Constitucional acaba de anunciar, el doctor Miranda Canales, que van a empezar a digitalizar, por un lado, todo el archivo, todo el acervo documentario del tribunal, y a partir de este año, creo que agosto, si no me equivoco, todos los expedientes van a ser electrónicos y se va a firmar ya no con la firma manuscrita, sino con la firma digital. En el caso de las universidades, por ejemplo, a las autoridades, a todos los que firmamos diplomas de grados y títulos, se nos ha exigido de parte de SUNEDU que contemos con el DNI electrónico. Así es. Porque en el DNI electrónico está toda la información de la persona, ¿no? No hay forma en que se suplante. Ahora, hay otros mecanismos de seguridad, biométricos, etcétera. Está el de la huella digital, está la lectura del iris, etcétera. En SUNAR, mencionemos el tema de SUNAR. En SUNAR yo he venido insistiéndole a la máxima autoridad de SUNAR, y en algún momento me dijo, lo vamos a poner en práctica, doctora. Sin embargo, hasta ahora eso no se ve. Yo lo que le decía es que las copias literales, en este momento, cualquiera, no solamente el notario, sino cualquier persona, o el abogado, una persona común, puede acceder a través de Internet a poder bajar información de registros públicos, por ejemplo, sobre una partida de propiedad, una partida de poderes, de constituciones de empresa o de empresas, en fin. Y lo obtiene, y esa copia que obtiene no tiene valor legal. Lo que yo le decía es, ¿por qué usted no permite que el notario lo pueda bajar y le pueda dar el valor legal, pagando el monto que supone el servicio? Y me dijo, no se preocupe, doctora, eso no solamente va a ser para los notarios, sino para todas las personas en general. Eso, por ejemplo, aliviaría muchísimo. Sí, porque es innegable y se ven las colas en los registros públicos, a pesar de que registros públicos tiene lo último quizás en el Perú en la tecnología. Otro sector en el que se ha avanzado bastante es en el tema tributario. La SUNAT ahora tiene todo informatizado, pero ya sabemos cuál es el interés que lo mueve a ellos, ¿no? Pero en el caso registral yo creo que se pueden dar muchísimas cosas más. El trámite online, por ejemplo. Ahora es muy difícil, imposible prácticamente, el que se descifre una firma digital. Porque tardaríamos, creo que 150 años, con sus días y sus noches, para descifrar una firma electrónica, en este caso una firma digital. Y en el caso de una firma manuscrita, un dibujante que se entrene en esos temas lo puede hacer válidamente. Y en los otros mecanismos biométricos también. Cuando se destapa el tema de Orellana, por ejemplo, se encontraron en los archivos y en los anaqueles que tenía una suerte de sellos con las huellas dactilares de personas que eran utilizados para fraguar este tipo de documentos y darle cierto valor legal. Hasta el timbre de voz también puede prestarse a cosas, pero en un estudio que estamos haciendo nosotros en nuestra universidad, en el Vicerrectorado de Investigación, es el tema del iris, por ejemplo, la lectura del iris, porque hasta en la lectura de rostro, los dos hermanos gemelos válidamente pueden pasarse el control. No es que el INPE sea el non plus ultra de la seguridad, pero hemos visto en Ancón cómo es que un hermano gemelo entra a visitar al otro y al final se termina quedando y sale el que realmente estaba preso. Bueno, con el lector biométrico eso es prácticamente ya imposible, así sean gemelos. Yo contaba en una oportunidad haber visto a dos hermanos, ni siquiera eran gemelos en mi oficio notarial, no eran gemelos,
pero eran muy parecidos. Ajá. Tampoco tenían una edad que se llevaban un año el uno al otro, sino se llevaban 2 años. Pero yo los veía y yo les preguntaba, idénticos. ¿ustedes son gemelos? No, no somos gemelos. Bueno, a ver, su firma, era un poder que estaban dando las dos personas. El uno firmó y la firma, ¿bien? A ver el otro firma, y las firmas eran muy parecidas. En el momento de poner la impresión digital, también eran muy parecidas a la impresión digital, porque hay hermanos cuya impresión digital se parecen. Sí, la mayoría de los hermanos tienen una impresión digital similar. Pero en el caso del iris, ¿no? En los estudios que estamos haciendo nosotros, es prácticamente imposible, ¿no? La CIA utiliza hace años ese sistema en Langley, Virginia, ¿no? Para evitar la suplantación con el iris. Y ahora no es que sea tampoco la panacea, ¿no? Y así hay que seguir investigando y ver qué otros mecanismos de control hay para que se evite este tipo de cosas, ¿no? Está por un lado ya en nuestro país y en nuestra legislación el tema de la firma digital como mecanismo. La ley se dio en el año 2000 y se importó, una parte fue de Colombia, otra parte de Argentina. El reglamento tardó más de 2 años. Más que nada viene de Estados Unidos. Sí, y algunos artículos del reglamento no concuerdan con la ley, entonces hemos tardado. ¿Por qué? Porque en el campo del derecho y las nuevas tecnologías hay 2 grandes corrientes, hay 2 grandes vertientes doctrinarias, si se quiere. Uno es el que el Estado debe regularlo todo, y el otro es el de la autorregulación, que se autorregule. En nuestro país, por ejemplo, tenemos una ley anti-spam, ¿no? Que es el correo no deseado. Pero ¿realmente funciona? ¿Realmente se cumple? Por ejemplo, a mí me siguen llegando correos no deseados y lo único que hacen es, al final del texto del correo, ponerle: si usted considera que este correo no le debió llegar, respóndanos para removerlo. Pero me sigue llegando, o sea, sigue ocupando espacio de la memoria de mi correo. Y por el otro lado está el tema de que se autorregule, ¿no? Si yo le doy a ese correo como no deseado y bloqueo inclusive a ese servidor del cual me llega, yo creo que alivié el tema, ¿no? Entonces, en el campo de la informática, tanto en la informática jurídica como el derecho informático por el otro lado, hay estas 2 grandes corrientes. Uno es que el Estado debe normar y regular todo, y otro es que se autorregule conforme va avanzando la ciencia y la tecnología. Y en lo que se refiere al gobierno electrónico, regresando a eso, Ya. ¿qué le merece la norma, el decreto legislativo nuevo que ha salido sobre los centros de desarrollo empresarial con firma digital? Bueno, ese es un avance, pero hay algo importante que no debemos dejar de lado: la brecha digital. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos 2 Perús, no, aunque suene duro decirlo. El Perú que está conectado, en el cual estamos nosotros, y el otro Perú que no está conectado. Perú real. Y lo que he escuchado es que se piensa que en este momento hay unos 7 centros de desarrollo empresarial, pero que la idea es poner ¿cuántos? 1000 Sí. 1000 centros de desarrollo empresarial. Yo no sé cómo van a lograr. Se está pensando inclusive que en cada provincia del Perú haya un centro de estos. Un centro de desarrollo empresarial, para sí. crear más y más empresas, que en realidad al final los estudios demuestran que después de que se han creado estas cantidades de empresas, el 90 y tantos % el primer año deja de funcionar. Sí, bueno, según las estadísticas, en cuanto al emprendimiento, el 95% de las empresas que se constituyen al año fracasan. Al año fracasa, claro, porque en realidad no lo hacen por convicción, sino por necesidad. Sí, por ejemplo, tenemos el caso de los independientes, ¿no? De los profesionales independientes que tienen que contratar y obligatoriamente tienen que sacar un RUC, o si no, constituirse como EIRL, SRL o una SAC, etcétera, pero al final, cuando entran a lo formal, el Estado los asfixia por otro lado, Efectivamente. Porque precisamente, ¿no? A ellos hay que exprimirlos hasta eliminarlos quizás,
Y las grandes empresas o las grandes corporaciones estamos viendo que todavía mantienen miles de millones, si se suma todo, en lo que es la deuda a la administración tributaria en nuestro país. Entonces, lo ancho para unos y lo angosto para otros. Yo creo que hay que felicitar estos centros de desarrollo empresarial, pero yo creo que por otro lado el Estado, si bien es cierto, no es un agente económico, sí es un promotor, y como promotor le está correspondiendo la tarea de impulsar y de promover este tipo de formalidades para el desarrollo de actividades económicas productivas, y que no sea simplemente para cumplir con una formalidad. Exactamente, eso era lo que iba a agregar yo, que en verdad yo lo veo como un mero formulismo, porque hay el interés del Estado de ingresar a la OCDE, y entonces tienen que cumplir con que sean determinada cantidad de empresas las que debería promover el Estado. Sí, vea, y voy a poner de ejemplo una institución que casi nadie conoce, y se llama OSINFOR. OSINFOR, ¿qué significa OSINFOR? No, a ver, ¿qué se imaginan ustedes? OSINFOR. No, suena como a informático, ¿no? ¿Con C o con X? Con S. OSINFOR. Es el órgano supervisor de los recursos forestales de nuestro país. Es un ente contralor, es un ente supervisor, y que se encarga inclusive hasta de dar permisos para el tema forestal. Pero fue creado por imposición de los Estados Unidos cuando se estaba negociando el TLC. Y es un ente que depende de la PCM. Y el que lidera ese organismo tiene el rango de superintendente. Vean. Entonces, se han ido creando instituciones, porque si no vamos al lado forestal, por ejemplo, está el OSINFOR, y hay una serie, OEFA y la Autoridad Nacional del Agua, y seguimos creando instituciones tras instituciones, y esto nos hace recordar ya en el plano global o en el plano internacional, que cada vez se siguen creando organismos multinacionales, pero en la práctica de poco o de nada sirven, ¿no? Claro, que se quedan ahí en el plano totalmente teórico, ¿no? Claro, entonces yo creo que hay que pasar de la idea a la palabra y de la palabra a la acción. Eso es quizás lo que hace falta, porque no todo está lleno, pues, de buenas intenciones, sino yo creo que los actos también deben marcar algo. Por supuesto, el infierno está lleno de buenas intenciones. No sé de qué nos sirve, ¿no? Así es. Bueno, estábamos conversando sobre este importantísimo tema de la educación, en este caso universitaria, y su gravitación que tiene para el desarrollo nacional, con el rector de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, UPCI, el PhD Willy Ramírez Chávarri, abogado también. Y bueno, yo quería preguntarle, doctor, el tema de la investigación en las universidades. En Europa, en Estados Unidos, en otros países, se le da mucha importancia. Mayormente las investigaciones y los descubrimientos vienen de las universidades, ¿no? En nuestro país casi no sucede eso. Me imagino que será por problemas de recursos, falta de recursos. No. Porque cuadros tenemos. No, es por falta de ganas. No le creo. Es por ¿Sí? O sea, de voluntad. Sí. ¿De voluntad de quién? ¿De los investigadores? Se lo digo con la más absoluta franqueza. ¿Del Estado? No nos gusta investigar. No tenemos esa vocación, esa mística de... yo que tengo la suerte de ser docente de posgrado ya hace más de 14 años, cuando alguien o algún docente le menciona a sus alumnos tesis, se le pone el cuerpo, pero como... Se le escarapela el cuerpo. Nadie quiere hacer una tesis. Como piel de gallina. ¿Y por qué? Porque no se le ha dado la importancia a la metodología, al método de la investigación científica, que no es para nada complicado. ¿Y por qué? O sea, hay que seguir buscando, ¿no? Entonces, hay que seguir el hilo de la madeja. Lamentablemente, en las universidades, cuando un docente está por iniciarse en la docencia y todavía no tiene una especialidad definida, se le encarga este tipo de cursos porque son considerados cursos de relleno.
metodología de la investigación o seminario de tesis. Cuando estos cursos deberían ser dictados por expertos, por especialistas que nos enseñen a hacer investigación científica. Bueno, como copiadores de tesis ya sabemos que tenemos inclusive prominentes políticos, ¿no? Claro, el propietario de una universidad nos han hecho famosos en el Perú. Sí, sí. ¿Y sigue siendo la universidad un lugar de reflexión? Vea, yo quiero abordar este tema del rol de la universidad en nuestra sociedad desde 5 puntos de vista o desde 5 ámbitos. 1. Universidad y política. En la universidad no se debe hacer política. Eso es lo que le ha causado grave daño a nuestra universidad. En la universidad se deben formar a los políticos, que es muy diferente. Y de la universidad deben surgir los nuevos movimientos políticos. Es decir, no hacer politiquería, sino formar profesionalmente a los políticos o a los líderes que van a conducir de acá a unos años el destino de nuestro Estado, de nuestra nación. Entonces, universidad y política. En eso estamos fallando y los resultados saltan a la vista. Se causó grave daño a la universidad peruana incorporando ideologías un tanto trasnochadas y que luego degeneraron en otras cosas. En la universidad nunca se debió hacer política. En la universidad se debió formar a los políticos y de la universidad debieron nacer, como en algunos casos sí se ha dado, los nuevos movimientos políticos. Bueno, se hizo famoso, disculpe doctor, un político muy conocido que llegó inclusive a ser decano del CAL, muy estudiante de 15 años de la universidad, yo recuerdo, más o menos soy contemporáneo de él, Ñique de la Puente, ¿no? Claro. ¿No? Se hizo famoso en aquella época José Antonio. Y se formó como político de izquierda, por supuesto, en los claustros de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Claro. Bueno, yo creo que ahora la actual generación es un tanto una generación castrada, ¿no? Le interesa mucho la política, está decepcionada, parece, ¿no? No, está castrada. Está castrada políticamente y eso es la culpa de Fujimori, porque se quiso cortar el mal de raíz y eso tampoco es así. O sea, no hay que sacar la política de la universidad, sino hay que sacarla gradualmente y decirle, usted puede hacer su vida política como usted quiera, o usted puede practicar la ideología política que a usted se le ocurra, pero fuera de la universidad, no en las aulas. ¿Por qué? Porque tenemos la libertad de reunión, la libertad de ideología, etc. Pero el meter la política dentro de la universidad ha causado gravísimo daño. Ahora, extirpar eso tampoco es fácil. Entonces, se tomó San Marcos, por ejemplo, por parte del ejército. Para mí eso fue un grave error. Ese año yo ingresé a San Marcos y justamente por eso era el año de 1992. Yo no pude estudiar en San Marcos y tuve que estudiar en la Universidad de San Martín de Porres, porque por estas suertes o por estas providencias yo había ingresado a la Universidad de San Marcos y a la Universidad de San Martín, a las dos a la carrera de Derecho, y justo ese año se dio el autogolpe, pero yo he sido testigo en parte de qué era lo que había en San Marcos ese año. Sí se justificaba el tema de que el ejército entre, sí, pero el error de Fujimori quizás fue en que yo llamo a los bomberos para que apaguen el incendio de mi casa y los bomberos se terminan quedando en la mía. No, yo creo que eso no era. O sea, era solucionar el tema, solucionar ese problema y retirarse en un gobierno democrático, ¿no? Pero Fujimori, si bien es cierto, pacificó al Perú, pero se quiso perpetuar en el poder y eso es lo que ya degeneró en otras cosas. Bueno, ahora volviendo a la universidad. Universidad y empresa. Hay un divorcio entre la universidad y la empresa peruana. Las universidades siguen, digamos, produciendo profesionales, pero que no logran insertarse en el mercado laboral. Era lo que estábamos hablando previamente antes de que llegue. Y las empresas siguen invirtiendo millones, hasta miles de millones, yo me atrevería a decir, para reciclar a los profesionales que las universidades ofrecen. ¿Por qué no sentarse a la mesa y decir, universidad,
este es el tipo de profesionales que yo necesito, y la universidad responderle, ¿y cómo me vas a ayudar en ello? Quizás una suerte de mecenazgo, ¿no? Inversión en los estudiantes, las ferias laborales que en otros estados se hacen, en donde las empresas van a las universidades a ofrecer trabajo a los estudiantes, y ahí el que mejor ventaja ofrece, el estudiante universitario termina comprometiéndose ya con las empresas para que una vez que egresen se inserten inmediatamente. Entonces, una recolección de fondos o el tema de el mecenazgo y ponerse de acuerdo cuál es el tipo de profesional que la empresa requiere y que la empresa se comprometa también con algo con la universidad. Luego tenemos universidad y cultura. Y antes de que continúe, hay mucha frustración de parte de los padres, de parte de los estudiantes universitarios, justamente porque terminan la universidad, estudian diplomados, maestrías, nuevamente diplomados, nuevamente maestrías, son los eternos estudiantes, y sin embargo muchos no consiguen un trabajo acorde con lo que han invertido en la universidad. Es que no hay una oferta, digamos, real. O sea, lo que se vive es algo irreal. Se siguen ofreciendo carreras que no necesariamente se requieren en el mercado. Pero hay algo más grave todavía, que todos esos estudiantes que tienen maestrías, que tienen diplomados, que han estudiado en la universidad y luego han seguido estos cursos superiores como le reitero, de maestría, de diplomado e inclusive de doctorado, yo me he dado con casos de haber contratado a personas con todo este currículum y este bagaje, y en la práctica son cero. Sí. Son cero. O sea, sí. Son gente que está en lo teórico nada más. Y en el trabajo son nulos. O sea, y además es gente compleja, complicada. Ahí se cumple algo que, bueno, es un secreto a voces, ¿no? Hay idiotas con doctorado. Ah, bueno. Sí, de verdad. O sea, ya sé a quién se refiere. No, yo no me refiero a nadie. No, yo no me refiero a nadie en particular, pero es cierto. Y en el caso nuestro, por ejemplo, de los abogados, somos más de 120,000 abogados en el Perú. Y hay otro tanto que se están formando en las aulas universitarias. Pero seguimos formando más abogados de ese gran montón que ya tenemos. El abogado litigante, el abogado picapleito, el abogado procesalista, etc. Pero ese tipo de abogados ya no se necesitan. Las nuevas tendencias del derecho son tres. Uno, derecho y nuevas tecnologías, que ya lo vimos así, ¿no? Derecho y medio ambiente. Los grandes conflictos sociales ha sido precisamente por eso. No tenemos especialistas en la solución de conflictos medioambientales. Y la otra tendencia del derecho es el derecho y la ingeniería genética. Perdón que le interrumpa, en congresos de notarios se ha hablado también de ese tema del derecho y el medio ambiente, inclusive con el acuerdo de poner cláusulas especiales en las escrituras públicas, mencionando que se cumplen con las normas de medio ambiente en lo que sea aplicable, ¿no? Uh-huh. En la escritura pública que sea aplicable, no por ejemplo en una escritura pública de poder, de repente, ¿no? En determinadas escrituras públicas, de repente de constructoras, en claro, fin, ¿no? Claro, mineras también. Claro, sí, es efectivamente algo que es novedoso. Y no tenemos especialistas, estamos importándolos. Y se habla de los transgénicos, por ejemplo, y nadie sabe de qué se habla. En nuestro país se criticó mucho cuando se dio una ley que prohibía la clonación en el Perú. Y todos los detractores decían lo siguiente: en el Perú no podemos hacer ni agujas, no podemos hacer ni clavos porque todo lo importamos. ¿Y ustedes creen que vamos a clonar a una persona? Pero ¿cuál era el espíritu de la ley? En que no nos convirtamos en un paraíso de la clonación.
¿Por qué? Porque de repente nosotros no lo podemos hacer. Pero si no existe la norma, cualquier transnacional viene a nuestro país y sí lo puede hacer porque nada se lo impide. No, en este aspecto podríamos decir que nos hemos adelantado quizás un tanto, pero bueno, y si vuelvo al tema de la universidad, está el de la universidad y cultura. Erróneamente se cree que la universidad es un salón de clases en donde hay un docente aburrido y sus alumnos están durmiendo. Eso es cualquier cosa menos universidad. La universidad es desorden, la universidad es caos. Eso es universidad. Porque de ese desorden es que surgen los nuevos movimientos culturales. La universidad debe ser no solo el foro, sino el faro de donde salgan, emerjan quizás los nuevos movimientos y las nuevas tendencias en lo cultural. La música, el arte, la danza. Nadie conoce, por ejemplo, a Luis de la Calle. No, hasta el nombre les parece raro. Luis de la Calle. Estamos en la calle. Es un compatriota nuestro, que es de Chaclacayo, Chosica, si no me equivoco, que ha triunfado en el mundo y es un personaje de talla mundial, que trabaja para la Sony Music y que ha creado un instrumento nuevo que es una mezcla de quena con flauta traversa. Y que ahora está haciendo su doctorado en la Universidad de Ginebra. Y que ha estado recientemente en nuestro país y ha recibido un honoris causa de la Universidad de La Cantuta, de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, no, que es más corto, y también un reconocimiento del Congreso de la República, de la Municipalidad de Chosica, si no me equivoco. Yo he tenido la suerte de reunirme con él y él tiene una fundación que puede válidamente apostar por temas de la cultura musical, entre otras cosas. En Cuba, por ejemplo, yo acabo de regresar de Cuba hace poco porque me fui a dictar una conferencia sobre lavado de activos a la Universidad de La Habana. Ah, qué bueno. Eran estudiantes de maestría, todos jóvenes, entre ellos jueces, fiscales, notarios y profesores universitarios. Y por este tema, porque ellos están aplicando también el tema del lavado de activos, donde ya hay frondosa legislación y hasta ahora es inexplicable que no se enseñe como materia en las universidades de Derecho. Cuando hay frondosa legislación también es inexplicable, lo vengo diciendo en el Colegio de Notarios de Lima, que en el balotario del notario que ingresa a la función notarial no tenga una materia sobre el tema del lavado de activos. Y sin embargo, inmediatamente que tú ingreses a ejercer tu función, tienes que tener tu sistema de estructura antilavado. Somos nosotros sujetos obligados, y ahora también los abogados. También, sí. Y también los contadores. Así es. Y sin embargo se desconoce esto. Sí. ¿Qué están haciendo en la universidad al respecto? Sí, nosotros estamos por el momento realizando charlas, realizando conferencias. ¿Por qué? Porque es algo que hoy día está de moda, pero ya estamos reestructurando la currícula de nuestra carrera de Derecho y estamos incorporando estos cursos como obligatorios. Porque yo creo que hay que insertar en las universidades este tema que le viene causando gravísimo daño a nuestro país. Pero volvemos a la universidad, porque todavía me faltan algunos temas. Entonces, estábamos hablando de la universidad y cultura, ¿no? Luego, universidad y nuevas tecnologías. La universidad no puede ni debe ser consumidora de nuevas tecnologías, sino debe ser productora de nuevas tecnologías. Pero sorprendentemente, casi todas, por no decir todas las universidades del Perú, somos consumidoras de nuevas tecnologías. Estamos comprándolo todo. Y yo estaba en un evento de Microsoft hace una semana o semana y media, donde Microsoft le ofrece herramientas a las universidades para el nuevo proceso de licenciamiento. O sea, ya es una cosa. Y eso ha sido una cachetada para mí como rector. Yo era el único rector en la reunión, porque todos eran de las oficinas de calidad educativa de las universidades y están un tanto sorprendidos de que un rector de una universidad esté presente en este tipo de reuniones. Pero yo lo que hice fue instruir a los funcionarios de menor nivel que el mío y decirles
que no era posible que una transnacional nos venga a vender soluciones para algo intrínseco que es el tema de la calidad educativa. Entonces, nuestra universidad y la universidad peruana no debe ser consumidora, sino productora de nuevas tecnologías. Y el último ítem es el de la universidad y educación. Nadie mejor que la universidad para saber o para conocer cuáles son los grandes problemas de la educación en nuestro país. Porque la universidad recibe ese producto que viene de la educación básica. Y nosotros como universidad vemos las graves taras o las graves deficiencias que traen los egresados de la educación básica, que está bajo el Ministerio de Educación. Y esto que sirva también a modo de reflexión. Si el Estado peruano, por medio del gobierno y a su vez del Ministerio de Educación, no puede resolver los problemas de la educación básica, menos podrá resolver los de la educación superior universitaria en nuestro país. ¿Cuáles vienen a ser los problemas de la educación básica? Bueno, ahora ya se está debatiendo, por ejemplo, el currículo nacional, ¿no? Se habla de la ideología de género y hay toda una tendencia ahí que yo prefiero no tocar, pero sí. La educación se ha vuelto cada vez más y más laxa, mucho más relajada, no hay exigencia, y llaman poderosamente la atención que un egresado de secundaria no sepa escribir y tampoco sepa hablar, no se expresa bien, no hilvana las ideas y tiene una ortografía horrorosa. Y discúlpenme, eso no es tarea de la universidad, pero la universidad tiene que reciclar, ¿no? Aunque el término suene bastante fuerte, reciclar a aquellos egresados de secundaria y tiene que reconvertirlos, y para eso están en algunos casos los centros preuniversitarios, que es otro negocio para ingresar a la universidad, porque solo te preparan para el examen, pero no te preparan para la vida. En la universidad es donde realmente se prepara para la vida, y lo que se debe brindar es una enseñanza humanística por un lado, y por otro lado la universidad le debe hacer saber al Ministerio de Educación cuáles son las deficiencias que los egresados de la educación básica traen en cuanto a razonamiento matemático, a razonamiento verbal, entre otras cosas. Y hay una propuesta interesante de la Mauta y amigo mío Jorge Lazo Arrasco, de que la universidad debe tener un asiento en el Consejo de Ministros, con voz pero sin voto. Me parece muy interesante. Porque ¿quién mejor que la universidad? Y el Amauta, y que también he tenido la suerte de conocer y de nutrirme de sus enseñanzas, Javier Pulgar Vidal, siempre nos decía: si algo anda bien en un estado, en un país, en una nación, es por la universidad. Pero si algo anda mal, es culpa de la universidad. Vean tamaña responsabilidad. Y Jorge Lazo, continuando con esa sabia enseñanza, viene insistiendo para que en el Consejo de Ministros la Universidad Peruana, independiente de su NEDU, de ASUP, de cualquiera sea el organismo, tenga un asiento con voz pero sin voto en el Consejo de Ministros, para que sea una suerte de consejero, para que aconseje a los gobernantes en las decisiones que se tienen que tomar. Porque ¿quién mejor que la universidad para conocer a nuestro país? A propósito de consejo, doctor, ya estamos terminando el programa. Sí. ¿Cuál sería su principal mensaje, sobre todo a los universitarios? Su principal consejo a los universitarios. El principal consejo sería que no se olviden que se están formando profesionalmente para conducir después los destinos de nuestro país, sea en el ámbito privado como en el ámbito público. ¿Y cree usted que de la universidad emerja algún líder político? Sí. No digo específicamente de su universidad, sino en general, sí, su olfato, su visión política, sí, ahora, sobre todo en esta difícil coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Sí, indudablemente. ¿Cree que va? Porque ya han surgido también líderes políticos. Pero lo que nos debemos preocupar es sobre la independencia y la igualdad de poderes. Nuestro Poder Judicial viene siendo seriamente atacado. Juez corrupto, libera. El juez lo único que hace es
interpretar la norma. ¿Quién da la norma? El legislativo. ¿Y quién es el que le da los recursos al juez para que administre justicia? El ejecutivo. O sea, estamos yendo... O sea, esto es una suerte de bonzo, ¿no? El Poder Judicial. Le achacamos todos los problemas al Poder Judicial, ¿no? Ahora, se dice, las facultades de derecho tienen grande culpa o responsabilidad en esto. Sí, pues, las antiguas facultades de derecho, ¿no? Las nuevas no, porque las nuevas están formando a los nuevos abogados. Bueno, es una lástima, a mí se me quedaron pendientes. Sí, pero muchas preguntas. Quizá lo podemos enfocar ya en el tema que hablamos. Sí, ya en una siguiente reunión. Jurídico, ¿no, doctora? Encantado de visitarlos. Doctor, ¿y va a postular al CAL ahora? Sí. Postula nuevamente. Sí. ¿Cuál va a ser su lema de fuerza, doctor? Unidos por el CAL. No, porque no basta con estar juntos, hay que estar unidos. Qué bien, doctor. Unidos por el CAL. Le deseamos muy éxito. Bien, lo felicitamos, le deseamos mucha gracias, suerte, gracias, doctora. Que sea el nuevo decano del Colegio de Notarios, del Colegio de Abogados de Lima. Gracias. Gracias, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado, como siempre, todos los sábados en el horario habitual de las 4 de la tarde, aquí en Por la Seguridad Jurídica. Gracias, doctor Willy Ramírez Chavarri, ¿no? Y gracias, doctora Clara Carnero Ábalos, también acá a su señora esposa, la señora Jen, ¿no? Que es sueca, ¿no? Sí. Y hemos estado hablando también de Finlandia, sabemos que la educación está muy alta en Suecia, ¿no? Con un alto nivel también realmente, ¿no? Bien, gracias a todos, el doctor Enrique Ledesma también por su presencia aquí, su asesoría también a nuestra programación, y también para el ingeniero Santos, que por supuesto no hay que dejarlo de lado, pero ya después te vamos a dar un ajustón de orejas. Ya, muchísimas gracias. Próximo sábado estamos con ustedes a las 4 de la tarde. Hasta el próximo sábado. ¡Arriba, Perú!